En sus Biblias, manténgalo ahí abierto, por favor. Vamos a meditar sobre este salmo y que Dios sea el que nos pueda hablar en esta mañana. Salmo 9. Cuando lo tengan me da un fuerte amén. Salmo 9. Si usted lo encontró, ayúdele a alguien que aún no lo encuentra, para que todos podamos aprender de la palabra misma de Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Antes de leerlo, quiero comentarle una pequeña anécdota. Bueno, bíblicamente entendemos que usted y yo tenemos que desarrollar dos virtudes. Primeramente, el poder de Dios en nuestra vida, porque dice la Escritura que ya nos lo dio, ¿verdad que sí? Y otra cosa es la autoridad para vivir esta vida en Cristo Jesús. Las dos cualidades o virtudes es algo que todo cristiano debe de tener: poder y autoridad. Amén. Ahora, no todos los cristianos desarrollamos o ocupamos esas dos virtudes dadas por nuestro propio Dios a todo aquel redimido a través de Cristo. Cuenta la anécdota que en cierta ocasión, en el tiempo de la guerra, vino una persona comisionada de parte del presidente y llevaba lo que es cartas que le daban autoridad a él para poder ir a ingresar a ciertos lugares de tierra donde se entendía que podían haber minas. Y dice que esta persona comisionada por un presidente llevaba cartas que le daban una autoridad para poder ingresar donde él quisiera. Y dice que llegó a un lugar y encontró a un señor en una gran tierra. Y lo llamó y le dijo: Señor, venga para acá. Y se acercó el señor y le dijo: dígame. Mire, le dijo, yo necesito entrar a sus tierras porque necesito urgentemente hacer un estudio para ver si hay artefactos que puedan poner en peligro la vida de usted y de muchos. Y el señor anciano, dueño de las tierras, le dijo: pues fíjese que no lo puedo dejar entrar. ¿Qué? Le dijo el señor. ¿No está viendo este documento? Este documento me da a mí la autoridad para yo poder ingresar sin pedirle permiso. Y el ancianito le volvió a decir: sí, pero no lo puedo dejar entrar. Mire, le dijo, esa es una falta de respeto que usted está haciendo contra mí. ¿No sabe quién soy yo? Yo soy alguien enviado por un presidente con estas cartas que me dan la autoridad. Y usted no es nadie para detenerme. Así que quítese, le dijo. Y lo quitó y ingresó el señor a las tierras de ese anciano. El señor obviamente lo quitó y lo dejó y se entró a la fuerza. Ya estando adentro, cuando iba a comenzar a hacer el estudio, de repente aparece que venía un gran toro dispuesto a investirlo a ese señor. Venía corriendo con los cachos listos para levantarlo. Cuando ese señor vio que venía el toro, comenzó a correr y a gritar: auxilio, ayúdenme, auxilio, ayúdenme. Y comenzó a correr y el toro venía con todo a destriparlo. Y mientras iba corriendo asustado, viene y le dijo: señor, dueño, ayúdeme, detenga el toro. Y el dueño del terreno le dijo: enséñele el papel a ver si se detiene. La anécdota nos enseña que muchos podemos creer tener autoridad, pero quien tenía el poder en ese momento era el toro. En esta vida no se trata de creer que tengo autoridad, se trata de tener dos cosas: el Espíritu Santo para tener poder en la vida y la autoridad en la palabra de Dios y en una vida obediente con un testimonio íntegro que nos haga vivir una vida para poder alabar a Dios verdaderamente. Cuando usted y yo no leemos la Biblia y no dependemos de ella, nunca tendremos la autoridad en esta vida cristiana. Y cuando usted no lea la Biblia, tampoco puede usted decir que está lleno de poder, porque el Espíritu Santo es quien nos lleva a toda verdad, que es la Biblia. Amados, las dos cosas son importantes: el poder y la autoridad. Ambas cosas urge hoy que en nuestra vida las estemos desarrollando, para que no le pase las del Señor con el toro, que tenía una, pero no era de él, era de alguien impuesto a él. Usted tiene ya de Dios autoridad y poder, solo hay falta desarrollarlas en base a una vida entregada al Espíritu Santo y a la palabra de Dios para vivir una vida que honre a Cristo. Ahora, teniendo en cuenta eso, vamos a leer la Biblia para que la autoridad de ella se desarrolle en nosotros. Amén. Lea conmigo la palabra de Dios en esta mañana, Salmo 9, del versículo 1 lo vamos a leer al versículo 11. Y luego vamos a ir leyendo los demás si el tiempo nos permite. Léalo fuerte con la autoridad que acabamos de decir que tenemos. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón.
Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ella. Pero Jehová permanece para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Padre, háblanos a nuestra vida en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo ese poder y autoridad para alabar al Dios verdadero, para alabar y adorar a nuestro Dios de justicia que eres tú. Ruego en esta mañana, Dios, que avive nuestros corazones para ser, Señor, ese hijo, esa hija de Dios que este mundo necesita para reflejar tu luz, tu gloria, y ser esa sal que dé sabor y preserve, Señor, la vida de aquellos que necesitan la palabra tuya para poder vivir en esta vida mientras tú no vienes por nosotros, la iglesia. Oro en esta mañana, Señor, que quites todo sueño, todo estorbo de nuestra mente y nuestro corazón, y que podamos estar abiertos a que tú nos consueles, nos hables, nos edifiques, nos transformes, exhortándonos y purificando nuestras vidas con tu palabra misma. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Hemos titulado este sermón: Alabemos y adoremos a nuestro Dios de justicia. El domingo pasado aprendíamos los motivos de por qué adorar, y nuestro pastor nos decía que adorar es más amplio que solamente cantar cánticos a Dios. Decía él que la alabanza es algo tan diminuto y pequeño de lo que encierra la palabra adoración, lo cual es verdaderamente así. Amados, todos debemos de alabar y exaltar a Dios siempre. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos donde ahora estamos siendo invadidos con tanto emocionalismo, sensacionalismo, que estamos perdiendo el enfoque de por qué alabar, cantar y proclamar el nombre de Cristo. Hoy en día hay tantos cantos que se dicen son alabanzas a Dios, pero no son la alabanza a Dios. Y por eso entiendo que la himnología es tan importante, y gracias a Dios que no ha desaparecido. Pero debo de decir que la nueva generación y la juventud muchas veces no queremos algo tan bíblico, sino que queremos adoptar la parte moderna que hoy tenemos. Y hay muchas canciones hoy en día en las radios, en CD que usted y yo consumimos, que nos están alejando de entender el mensaje de por qué debemos de adorar a Dios. Hay una alabanza, de hecho, que tengo que decirla, por favor no la vuelva a escuchar más, porque son con mensajes satánicos que no honran ni glorifican a Dios y que están dentro de la iglesia. Hay una canción de Tercer Cielo, un grupo llamado Tercer Cielo, por si usted no lo conocía, y es una canción que se está ocupando para los funerales cuando alguien muere, y se está ocupando dentro del ámbito cristiano evangélico, en la cual dice: yo te extrañaré, tenlo por seguro. La canción narra y relata una conversación entre alguien que está vivo y alguien que está muerto. Eso se llama invocación a los muertos, lo cual es blasfemia y abominación para Dios, por si no lo sabía. Hay canciones donde las cuales se habla de, o se invita al cristiano a arrebatar, a declarar, a decir: hoy no tomamos un no de Dios, eliminando la autoridad y la santa voluntad de Dios. Amados, hay tantas canciones que nosotros estamos escuchando en el medio evangélico que no honran a Dios y que están lejos de ser bíblicas, y si no son bíblicas no son para Dios, son simplemente cantos humanos filosóficos que hablan al hombre y empoderan al hombre y no exaltan a Dios. Por eso el estudio de los salmos es importante que lo tengamos, porque son himnos, cánticos, alabanzas dadas al único Dios que merece ser alabado.
El hombre es creación, por tanto no merece alabanza. El único que merece alabanza, ¿quién es? Nuestro Padre Celestial, Jesucristo nuestro Salvador y el Espíritu Santo nuestro Consolador. El día que perdamos eso de vista y no le declaremos la alabanza a Él, no le estamos cantando a Dios, sino a este mundo y a esta humanidad misma. Ahora bien, ¿por qué digo esto y a manera de introducción? Porque el Salmo comienza en el versículo 1 y 2 con este fin y con este propósito del cual todos tenemos aquí en la tierra. Versículo 1 nos va a enseñar en este momento que la alabanza verdadera, la proclamación de nuestros labios, nuestra manera de alegrarnos tiene que ser en el único fundamento: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y si eso no es suficiente para alabar, entonces, hermanos, no hemos entendido el Evangelio de Cristo. Ahora lea conmigo, por favor, Salmo 9, versículo 1 y versículo 2. Dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. ¿Y qué dice, iglesia? Me alegraré y me regocijaré en ti y cantaré ¿a qué? A tu nombre. Solo en esos dos versículos tenemos 5 verbos, 5 acciones que el salmista está haciendo. Y en este Salmo 9 las va a desarrollar las 5. El salmista David está diciendo que va a hacer 5 acciones solo en esos dos versículos. ¿Qué va a hacer? Él dice que le va a alabar a Dios. Él dice que va a contar las maravillas de Dios. Él dice que se va a alegrar y regocijar y al final va a terminar cantándole al único y verdadero Dios que tenemos. Amados, esas 5 acciones son 5 verbos que en todo el Salmo 9 y en el Salmo 10 David va a declarar y va a exponer este cántico. El Salmo 9 y 10 se cree y se entiende que es un solo cántico en 2 partes. Y es importante que usted entienda qué es lo que David está diciendo. David, cuando escribe este salmo, se entendería que él está pasando un momento difícil, como todos cualquiera podemos pasar. ¿Quién era David? Rey. Pregunto, ¿cuántos problemas tienen los reyes humanos? ¿Con quién no están en pleitos? David era uno. ¿Quién no odiaba y quería destruir el reino de David? Muchas naciones. Él tuvo una vida llena de problemas, no solamente externos, sino internos aún dentro de su propio núcleo familiar. Era una persona igual que usted, limitada a pasiones, limitada a problemas, y él, a pesar de las circunstancias, que él lo va a manifestar en el versículo 13, que él estaba pidiendo a Dios un milagro, una intervención, eso no le evita a David a alabar a Dios. Y ese es el mensaje, que usted y yo, independientemente de las circunstancias de vida que atravesemos, debemos de aprender a alabar, a contar, a alegrarnos, a regocijarnos y a cantar a Dios siempre. Dígame a eso. No lo estoy regañando, estoy siendo enfático nada más. Porque si algo, amados, necesitamos es volvernos a la Biblia con esa autoridad y poder para comenzar a alabar verdaderamente a Dios. ¿Y qué es alabar? Alabar es agradecerle a Dios. La palabra alabar en nuestra Biblia muchas veces es traducida, y en este caso es así, traducida como darle gracias a alguien por un favor recibido. Entonces, cuando usted diga voy a alabar a Dios, usted lo que está diciendo, le voy a agradecer a Dios lo que Él ha hecho. Ahora, hágame un favor, por favor, ocupe su mente en este momento y vaya a todos los recuerdos desde que usted tiene conciencia. Vaya a su pasado y pregúntese, visualice en su mente los recuerdos. ¿Cuántas cosas maravillosas Dios ha hecho en su vida, aun cuando usted y yo no le conocíamos? Piense atrás. Desde que usted nació fue escogido. Y posiblemente muchos pasaron momentos difíciles de pobreza, pero Dios lo sostuvo, Dios le proveyó, Dios tuvo misericordia, Dios lo cuidó. Mientras otros morían, usted preservó la vida. Mientras otros pasaban momentos bien atroces, usted también quizás lo vivió, pero Dios lo sostuvo.
Y así a través de toda nuestra vida, si hacemos un recuento, se dará cuenta. En todos los días de su vida, desde que nació, si ahora es hijo de Dios, siempre estuvo Dios allí haciendo algo a favor nuestro. Y eso merece alabanza. Eso merece decirle, Señor, gracias, porque antes de nacer, aunque fue un momento de calentura de mi mamá y mi papá, tú sí lo dispusiste para que yo viniera en este mundo. Te alabo por eso, te agradezco por eso, porque ahora entiendo que era un propósito de Dios. Eso es darle gracias a Dios. Señor, porque a pesar de que en mi camino no ha sido fácil, ahora quizás he pasado momentos de enfermedad, pero tú te glorificaste porque a través de mi enfermedad otros creyeron en ti. Amén, iglesia. Alabar a Dios, que es lo que David está proponiendo, es lo que todo creyente, todo aquel cercano a Dios debe de hacer cada día. Esté bendecido material, económicamente, o esté fregado de salud y económicamente. Porque las circunstancias de un verdadero hijo de Dios no dependen de las circunstancias externas, sino en quién somos en Cristo Jesús ahora. Todos los salmos, amados, todos los salmos dependen del Salmo 1 que se nos predicó acá. El Salmo 1 es la base, la esencia para todos los salmos. Porque el salmista David decía en el Salmo 1, ¿se acuerda cuando se nos enseñaba? Bienaventurado. ¿Quién es el bienaventurado? El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo será? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Toda aquella persona que ha venido a los brazos de Cristo, al Evangelio, y ha abrazado las verdades de Dios y se mantiene ahí, es una persona bienaventurada que, a pesar de cómo se encuentre, alaba y glorifica a Dios en gratitud. Amén. Eso nos falta hoy. Dejar de ver nuestras circunstancias externas y comenzar a ver al único que me ha dado todo, aún sin que yo lo mereciera. El salmista dice: te alabaré, contaré, lea conmigo, contaré, ¿qué dice? Todas tus maravillas. Y eso es traer hoy al presente todo lo maravilloso que Dios ha sido con cada uno de nosotros. Pero he sufrido, hermano, y Job también sufrió y aún así lo alabó. Y él era más santo que nosotros en su vida. Jesucristo sin pecado y llegó a la cruz. El apóstol Pablo, consagrado al Señor y tenía un aguijón en la carne. ¿Quién dice que el sufrimiento no es para cristianos? Y sin embargo, ninguno de esos tres personajes se permitió no alabar a Dios. Al contrario, lo hacían, y está registrado. Ellos aprendieron que debían de contar la grandeza del Dios al cual creemos. Amén, hermanos. Ahora, el salmista está diciendo: te alabaré, contaré tus maravillas. ¿Qué más? Mire lo que dice el versículo 2. Me alegraré. ¿Y qué más, iglesia? ¿Y qué nos cuesta ser felices hoy? Todos andamos amargados por el mundo convulsionado que estamos. Para ser felices todos estamos poniendo un estándar. Yo para ser feliz tengo que estar en la playa con una Coca-Cola y una hamaca. Eso me haría feliz. ¿Cuánto le gustaría estar ahorita así? Solo cuando pensamos en cosas que nos dan satisfacción humana, sacamos esa sonrisa que acaban de sacar. Pero solamente el pensar al Dios que tenemos, deberíamos de estar ya felices por tener a ese Dios grande. Aunque estemos con el peor calor, casi como en el infierno, deberíamos de estar felices porque tenemos ese Dios que nos ha sustentado siempre. Amados, si algo tenemos que hacer es cambiar nuestra mente y entender que nosotros nacimos para alabarle, porque el primer propósito en estos versículos es
que en Dios está nuestro propósito de vida y la razón de ser. El salmista lo tenía tan claro. El salmista no era feliz por las esposas que tenía, por los hijos que tenía. El salmista había encontrado el gozo, la felicidad en el Dios de su salvación. Y esa felicidad que todo cristiano debe de tener depende única y exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. Yo cometí el error antes de casarme y pensar que cuando yo me casara iba a ser feliz. ¿Por qué les da risa? No les he dicho nada más para que se rían. ¿Qué están pensando? Y adivine qué pasó cuando me casé. Si fui feliz y soy feliz. Más me vale decir eso, dice. No. Amados, escúchenme bien. Y mi esposa lo sabe. Aprendí algo antes de llegar al matrimonio. Y yo se lo dije a ella. Yo no te necesito a ti para ser feliz, porque mi felicidad tiene que ser en Cristo. Y cuando lleguemos al matrimonio, los dos seremos felices en Cristo. Porque sabe una cosa, depender de la felicidad de alguien es no creer en el Evangelio de Cristo. Le voy a hacer una pregunta. Imagínese que mi esposa dependa de que yo la haga feliz. Va a vivir amargada toda la vida, porque en mí hay pecado que jamás podré suplir en ella toda la felicidad que ella necesita. Y si yo dependiera de la felicidad de ella para poder ser feliz, amado, yo seguiría amargado. Porque el ser humano debe de entender que la felicidad, el regocijo que David está diciendo ahí para Dios, es únicamente dependiente del Espíritu Santo que nos acerca al Padre y al Hijo Celestial. Poner la felicidad en cosas de este mundo es no entender a quién hemos servido y aceptado como Rey y Señor. Y el salmista está pasando momentos difíciles. Ve el versículo 13, por favor, leámoslo todo, versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? ¿Qué dice David? Ten misericordia. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. ¿Cómo está David cuando está escribiendo este salmo? ¿Cómo está? Abatido, angustiado humanamente, perseguido. Pero ¿qué está diciendo en el versículo 2? Me regocijaré y seré feliz en Dios. A pesar de cómo estaba, quizás el problema que estaba atravesando. ¿Cómo estaba David, hermanos? Y eso es, escúcheme bien, eso es una persona viviendo bajo la bienaventuranza de Dios. Bienaventurado no quiere decir 2 veces dichoso, no quiere decir 3 veces bendito, eso no existe en la Biblia. La palabra bienaventurado en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y en Mateo se habla 9 veces. La palabra bienaventurado se traduce o da la idea, porque no hay una traducción exacta. Bienaventurado es aquella persona en el Evangelio de Cristo que tiene una paz plena y un gozo. El gozo es aquello que no termina. Una paz plena y un gozo en base a una relación íntima con Cristo. Por eso Jesús en Mateo dice bienaventurados. Porque para que usted tenga la paz plena y ese gozo que no termina, necesita vivir aferrado en una relación íntima con Dios, para que a pesar de las pruebas mantenga esa paz, que porque a pesar de las dificultades siempre sea feliz. Y muchos de nosotros nos decimos, ¿cómo está, hermano? Aquí bendecido. Y es mentira, porque anda más amargado que alguien que no ha conocido de Cristo. Bienaventurado es llegar a esa paz y a ese gozo pleno que solamente Dios puede dar en base a nuestra relación con Él. Y el Salmo 1 lo dijo, bienaventurado lo dijo David. Amado, para ser feliz lo que necesitamos hoy es que nuestra alma esté cerca de Cristo para tener esa paz y ese gozo que David está diciendo. Él está pasando problemas, pero está feliz. Y se regocijará, dice, en Dios.
¿Cuántos estamos felices en este día? Se les nota, hermanos. No, si sentí el contagio de ustedes. La Biblia manda que somos la luz y la sal. ¿Qué hace la sal? Aparte de preservar, da sabor. Y en lugar de contagiar ese gozo, ese regocijo, ¿qué estamos haciendo a los demás? Siendo una gran piedra de tropiezo, de amargura que andamos, ¿verdad? Amados, el salmista nos está enseñando en esos versículos, en esos 5 verbos, nos está enseñando que el todo del ser cristiano, del todo ser humano que vive para Cristo, debe de ser de encontrar su propósito en darle alabanza, en contar las maravillas de Dios, en alegrarse y regocijarse y seguir cantándole a Dios por todo. Eso es el todo del todo cristiano. Eso es lo que todos debemos de entender. Dios no nos puso en esta tierra para nuestros deseos se cumplan, sino para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado. Y eso es lo que hemos perdido. Colosenses capítulo 3, del versículo 23 al 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, todo lo que hacemos debemos de hacerlo pensando en ¿quién? Desde que nos levantamos, ay, tengo que ir al trabajo. No, levantémonos porque es parte de honrar a Dios. Cuando comamos, digamos: Señor, te alabo y voy a comer nuestros alimentos sagrados en tu nombre. Cualquier trabajo y acción que hagamos debe de ser para Dios. Esos 4 acciones nos dicen que el salmista todo lo que hacía era para exaltar, glorificar, cantar, contar las maravillas de Dios. Ese es el todo y el propósito de nuestra vida. Y lo demás vendrá por añadidura, porque eso es buscar el reino de Dios. Amados, pero sigue diciendo la Escritura, y usted y yo tenemos que aprender. Es importante alabar a Dios, declarar nuestra gratitud por cada una de sus misericordias, su fidelidad. Contar sus maravillas es lo que nos permite mantener nuestra mirada y fe en Dios. Por favor, en este momento haga un ejercicio. Por favor, ve al frente de su vida y diga: Dios ha sido fiel. Dios me ha mostrado su misericordia cada día. Me ha dado alimento, me ha dado familia, me ha dado hijos, me ha dado una iglesia en la cual poder congregarme. Me llamó a su salvación. Si Dios ha hecho todo eso, ¿cuánto más podrá hacer en nuestro camino? Cuando usted y yo podemos ver todas esas bendiciones atrás, las traemos al presente, eso nos da gozo y propósito de saber que el Dios que tenemos va adelante haciendo algo maravilloso para aquellos que obedecemos su palabra. Amén. Cuando un cristiano ya no quiere existir es porque dejó de ver a Cristo y nunca fue cristiano. Hebreos capítulo 12, versículo 1, ¿qué nos dice? Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Cuando usted, como David, vemos todo lo que Dios ha hecho, amado, vamos a tener propósito de saber por qué Dios nos ha puesto en esta tierra. Y hacemos esas buenas obras que Él ha dispuesto y preparado para que las hagamos aquí en la tierra mientras Él viene. Ahora bien, del versículo 3 en adelante, ¿lo puede leer conmigo fuerte con la autoridad que ya dijimos que debemos de tener? Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido, ¿qué, iglesia? Mi derecho y mi causa, decía David. Te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo y a los pueblos, ¿con qué? Con rectitud. Del versículo 3 al versículo 8, adivine qué está diciendo David. Allí él está cumpliendo lo que él dijo en los 5 verbos anteriores. Allí él está contando las maravillas de lo que Dios ha hecho. Primero él habla de alabar y lo hace,
Pero aquí está, no solamente agradeciendo por lo que Dios ha hecho en su vida y en su pueblo a través de la historia, sino que David está contando todas las maravillas de lo que Dios ha hecho sobre su vida, sobre su pueblo, destruyendo a cada enemigo que en el camino de su vida se levantó contra él. Hay que contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hay que predicar a Cristo y también hablar de lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿A cuánto nos transformó Cristo? ¿A cuánto nos ha levantado en momentos difíciles y pruebas? ¿A cuánto Dios nos mostró ya su gloria? ¿A cuánto Dios nos ha quebrantado en el camino para fortalecernos aún más para el presente? Amados, Dios ha sido fiel y hay que contar todo lo que Él ha hecho. Pregunto, ¿a cuántos enemigos Dios ha puesto en su lugar que se levantaron contra nosotros? ¿A cuántos? ¿A cuántos Dios les cayó la boca porque hablaron mal de usted injustamente? ¿A cuántos Dios de esos enemigos les permitió ver cómo usted fue prosperado, bendecido y usado para la gloria de Cristo, cuando ellos no creían en lo que usted iba a hacer para el reino de Dios? ¿Quién hizo eso? No usted, no sus méritos, no nuestras acciones. Fue Dios poniendo en su lugar a todos esos que hablaron, juzgaron en contra de nosotros sin conocernos. Hay que contar lo que Dios hace. Hay que decir lo grande que Él es. Hay que decirle a nuestras familias que el Dios que tenemos es tan fiel que si estamos de pie es por su misericordia y su amor infinito. David está contando lo que él hizo sobre el pueblo de Israel. ¿A cuántos reinos no destruyó el pueblo de Israel en la conquista de Canaán? 31 reinos quedaron en el olvido, en el pasado. ¿A cuántos enemigos no destruyó Dios para darle favor a David? A muchos. Y si Dios lo hizo con David porque buscaba, alababa, cantaba, regocijaba su corazón delante de él, ¿lo puede hacer con nosotros, iglesia? Claro que sí. ¿Qué necesita Dios de nosotros? Disposición y entrega absoluta a través de la bendita palabra que Él ha revelado. ¿Se alegra por eso? No lo creo mucho en ustedes porque los veo serios. Pero Dios quiere que tengamos una actitud diferente, de alabanza, de entrega, de propósito en lo que Él ha hecho en nuestra vida, para cantarle, para contar de sus maravillas, de su fidelidad, de su misericordia, para alegrarnos en Él. Le voy a decir algo, las primeras 5 acciones que David muestra en el versículo 1 y 2, adivine, son fruto único del Espíritu Santo de Dios. El fruto del Espíritu tiene 9 virtudes. Y algunas de ellas están en esos 5 verbos, en esas 5 acciones. Y todos aquellos que no agradecemos a Dios, que no cantamos a Dios, que no contamos de Él, que no nos alegramos, es porque no estamos viviendo bajo el fruto del Espíritu Santo. Y es ahí donde el poder de Dios no está desarrollándose en nosotros. Tremendo esto. Necesitamos vivir en el Espíritu para tener esta actitud que David tenía. Amados, usted y yo necesitamos ver a David a través de estas circunstancias, porque nuestra alabanza debe de ser porque tenemos un Dios justo sobre nuestra vida y está sobre el mundo, dándole la justa retribución a cada uno, a los malos lo que merecen y a sus hijos también lo que merecemos, porque nuestro Dios es justo. Nuestro Dios es santo y justo. Esto nos hace ver que es importante ver de dónde nos ha sacado Dios en victoria, que Dios ha destruido a nuestros enemigos y que podemos ver el presente y futuro con la confianza del Dios que tenemos, que nos protege y nos protegerá siempre, que Dios no cambia y es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y si lo hizo en el pasado, lo puede hacer ahora con la iglesia de Cristo, porque Él no cambia. Usted y yo sí, nosotros nos envejecemos, pero Dios es inmutable y lo dice en estos pasajes. Amados, el Dios que tenemos es maravilloso para contar de Él, hablar de Él, maravillarnos de Él y hablarlo a los demás de Él. Pero eso se hará únicamente teniendo el poder y la autoridad que un cristiano debe de tener.
Siga leyendo el versículo, por favor, 9 y 10. ¿Qué dice la Escritura? Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. ¿En qué dice, iglesia? Amén. Uno, dos. Estos dos versículos nos dicen unas verdades maravillosas. La promesa de Dios es para los pobres. Lo acaba de leer usted. Jehová será refugio para ¿quién dice? ¿Quiénes somos pobres aquí? Materialmente aquí nadie es pobre. Si usted tiene los 3 tiempos de comida, usted no es pobre. Si usted se mira su estómago que está más crecidito de lo normal, no es pobre. Tiene más de lo que necesita. Entonces no se llame pobre. Y si usted cree que la pobreza es en cuanto a lo material, está equivocado. Aquí el salmista no está hablando de pobres en cuanto a lo material o lo físico. El salmista no tiene nada que ver con la pobreza. Y esta promesa no es para los pobres de este mundo, hablando en lo material. Y quiero darme a entender con este punto importante, porque muchos cristianos nos autodenominamos pobres por no tener recurso económico. Y creyendo que este versículo, como yo soy pobre porque no tengo ni para mañana la cora, entonces Dios dice que Él va a ser mi refugio y me va a ayudar en el tiempo de angustia. Escúchame bien lo que voy a decir. Este pasaje, este versículo 9 y el versículo 10, cuando David está hablando de pobre, y en la Biblia la palabra pobre tiene muchos significados, pero en este contexto la palabra pobre se traduce a aquellas personas que se han declarado en bancarrota espiritual y que necesitan la ayuda de alguien para levantarse. La idea de la traducción, la palabra pobre acá es aquella persona, la idea, que está en una cuneta, sin hogar, sin familia, sin dinero, sin alimento, y que depende de la lástima de los que pasen. Esa es la idea de la palabra pobre acá. O sea, un mendigo que está extendiendo la mano para recibir lástima de alguien. Cuando el salmista escribe esto, está hablándole a aquellos pobres, mendigos, que llegan a ese punto de entender que están vacíos y que necesitan la ayuda de ese alguien llamado Dios, que es el único que puede suplir y levantarnos de esa muerte espiritual a la cual estamos ahogados. Porque Dios dice, será refugio ¿a quién? Al pobre, a aquel que sabe que necesita cada día acercarse a Dios para obtener esa bendición. ¿Qué es lo contrario de pobre, hermanos? Rico. ¿Y cuál es la actitud de los ricos? Autosuficiencia. No necesito la ayuda de nadie. Pero lo contrario, el pobre necesita de todos. La idea del salmista dice, ¿cómo lo está diciendo? Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia, y en ti confiarán ¿quiénes? Los que conocen tu nombre, por cuando tú, Jehová, no desamparaste a ¿quiénes? A los que te buscaron. Escúcheme, estos dos versículos no tienen nada que ver con los pobres de este mundo materialmente, porque entonces yo le hago una pregunta: ¿por qué entonces en África se sigue aguantando hambre con tanta gente pobre? ¿A dónde está Dios? Porque Él aquí no está hablando de pobreza material, sino de pobreza espiritual, de aquellos que están necesitados y que están buscando ser llenos de Dios mismo. A esos, dice David, a esos pobres de espíritu, que Mateo allá traduce en capítulo 5 versículo 2, dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Usted y yo somos ricos en Dios, amén.
en bendiciones espirituales. Pero debemos de vivir como pobres espirituales, necesitados de Dios para poder ir a leer la Biblia. Cuando usted y yo no leemos la Biblia es porque nos creemos ricos, autosuficientes, que no necesitamos de Dios. Cuando no nos acercamos a congregarnos con los hermanos es porque usted y yo estamos siendo autosuficientes. No necesito de nadie. Usted dejó de ser pobre espiritual, cree que no necesita a Dios. Claro que somos bendecidos en Cristo, en bendiciones espirituales, porque somos coherederos con Cristo. Pero nuestra vida debería ser una vida a la idea de un pobre espiritual necesitado de Dios cada día, para poder ir a orar, para poder ir a leer la Biblia, porque eso es lo único que nos puede llenar en este mundo. Y dice el salmista: Jehová será refugio ¿para quién? Para el pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y escúcheme, solamente los pobres, los que necesitan, son los que buscan acercarse a Dios. ¿Me di a entender? Así que la próxima vez que usted y yo no busquemos a Dios, adivine cómo nos sentimos. Autosuficientes, creemos estar bien, cuando nuestra manera de vivir tendría que ser mostrarnos como pobres espirituales, para siempre buscar depender, recibir de Dios su gracia, su perdón y su misericordia. Amados, es importante entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y usted y yo necesitamos acercarnos a Dios cada momento. Ahora, por honor a tiempo, quiero que usted pueda entender que David nos está diciendo aquí que lo alabemos, que cantemos sus maravillas, que nos alegremos en Él. Esa debe ser la actitud de alguien que vive lleno del Espíritu Santo, en autoridad y en poder de Dios a través de la lectura bíblica y una vida íntegra, porque el Espíritu Santo mostrará ese fruto. David nos está enseñando que hay que contar todo aquello maravilloso que Dios ha hecho en nuestro pasado para tener un presente lleno de fe en Dios. Y también nos ha mostrado que Dios está para ayudar y refugiar a todos aquellos pobres de espíritu que se sienten cada día necesitados de Dios. Ahora me voy a saltar un punto y quiero que vayamos a la parte final del Salmo. Vaya conmigo, por favor, al versículo 15 en adelante, porque esto es importante todo, pero quiero enfatizar para terminar con esto. Lea conmigo el versículo 15, del 15 al 20. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron, fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que él ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvidan de Dios. 18. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. En este pasaje David está hablando de la retribución justa de Dios. Y a pesar que en el Antiguo Testamento no tenían una manera clara de ver el futuro eterno, David, de parte de Dios, nos deja este escrito. Y ahora con toda la Biblia escrita podemos entender que aún en el Antiguo Testamento se tenía la idea de un juicio para condenación o para premiación. Y David aquí está diciendo el futuro de las naciones que aborrecen, odian, se alejan y no buscan a Dios. Y dentro de ellos obviamente cada ser humano que le da la espalda a Dios tajantemente. Él aquí está diciendo dónde y cuándo será su futuro. Y esto nos habla del juicio eterno y la esperanza del pobre, pero el pobre de espíritu. Estos versículos finales es una oración de David
en la cual él, a pesar de no tener mucho conocimiento, sí sabía que hay un juicio y un final para aquellos que aborrecen a Dios. Y ellos irán, dice, al Seol. En el hebreo se traduce el lugar de los muertos, donde no hay esperanza. Pero dice en el versículo 17, versículo 18, porque no para siempre será olvidado quién es el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Porque a los menesterosos, a los pobres de espíritu, que son los que buscamos a Dios porque nos sentimos necesitados, para ellos hay esperanza. Y ahora con toda la Biblia entendemos que esa esperanza es en Cristo Jesús para una vida eterna. Aún en el Antiguo Testamento se hablaba de un juicio eterno, no tan claro como en el Nuevo Testamento. Y ese mensaje aún está vigente hoy. ¿Y cómo lo sé? Porque la misma Biblia nos enseña. Hebreos 9:27, ¿qué nos dice? Y de la manera que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después, David lo tenía claro, los malos tienen un lugar de condenación, pero los buenos también van para otro lugar, a un lugar de esperanza. Y aquí viene el cierre de lo que podemos entender de lo que David estaba diciendo. Mira Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Qué dice más, iglesia? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la condenación eterna que David en el Antiguo Testamento está viendo para aquellos que aborrecen a Dios. Y usted era uno de ellos, al igual que yo. Pero ahora, ¿cuál es la promesa de esperanza que tenemos? Vida eterna. Y no hay condenación para los que han creído en Cristo. Ya no hay ira de Dios para los que creemos en Cristo Jesús y vivimos para Él. Para los que fuimos sacados de esta promesa de condenación, porque decidimos abrazar en arrepentimiento de nuestra vida pecaminosa y apoyarnos en Cristo Salvador Redentor. David en el Salmo 9 nos está hablando la triste realidad de aquellos que no quieren escuchar el mensaje del Evangelio. Pero escúcheme, dentro de ellos, dentro de esta promesa de condenación en el tiempo de David en el Nuevo Testamento, están nuestros familiares. Están algunos hijos de padres que están acá. Están abuelos, tíos, primos que amamos, y para ellos es el juicio de condenación eterna si no contamos a esas personas quién es Dios, quién es nuestro Dios. Los tiempos son difíciles, y un día, como se nos dijo acá, y nuestro pastor lo repite, un día daremos cuentas. Y esa condenación está ya decretada si no hacemos algo por rescatar a esas personas que decimos que amamos. Aún los salmos hablan de evangelizar, de hablar y contar de Cristo. Comencemos por nuestra casa y luego avancemos y sumémonos a la obra evangelística como iglesia y mundial. Porque dice la Escritura, Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amados, hace poco hablaba con un amigo pastor, hablábamos de cómo se ha acomodado la cristiandad evangélica hoy en nuestro país. Y me contaba él que tiene un amigo pastor al frente de una congregación.
Y este pastor es es tío de un TikToker salvadoreño que es gay declarado y que es muy popular entre los medios que nuestra sociedad tiene. Que por cierto pusieron una noticia que fueron a Estados Unidos a representarnos. Y él es tío como pastor de este joven. Y este amigo pastor le decía: pastor, ¿por qué no lo confronta? ¿Por qué no hace algo? Y él decía lo siguiente: no, fíjese que él cree en Dios. Él afirma que él cree en Dios y está bien seguro que Dios lo ama y que tendrá misericordia. Y pues uno hay que dejar en la fe la vida que llevan. Amados, hemos acomodado la filosofía satánica de este mundo a nuestro contexto. Eso no es el evangelio, porque la Biblia está clara y David lo dijo. Y David hizo una oración intercesora en el final. 20. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Esa debería ser nuestra oración a diario. Señor, que ellos se arrepientan, que ellos crezcan, que se conviertan en el evangelio verdadero. Pero hay que alabar a Dios, cantar, contar de sus maravillas y proclamar quién es Él en nuestra vida, cada momento como cristianos. Padre, gracias te doy por la oportunidad de exponer tu palabra en nuestra iglesia. Gracias, Jesús, por tu mensaje, por el Salmo 9, por enseñarnos a través de David que en circunstancias extremas aún así se puede adorar, cantar, exaltar tu nombre. Te ruego, Señor, por tu iglesia, por nosotros, tus hijos de esta congregación, que nos fortalezca, nos animes a poder, Señor, desarrollar esos 5 verbos que David expone en los primeros versículos, y que también contemos tus maravillas, todo lo que has hecho en nuestra vida, y que lo tengamos presente para vivir una vida con gozo, llena, Señor, como un todo, un bienaventurado en Cristo. Pero también ayúdanos, mi Señor, a proclamar tu reino, tu mensaje de restauración, de perdón de pecados. Que no tengamos miedos a contarle a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros tíos, abuelos, que el Dios que tenemos es grande, nos ha transformado, nos ha cambiado, nos ha perdonado. Y ayúdanos a tener un testimonio de integridad, para que nuestras palabras tengan ese poder y esa autoridad para convencer, no con nuestras palabras, sino con los hechos, que tu evangelio es poderoso. Oro en esta mañana, Señor, para aquellos que estamos desanimados espiritualmente, podamos ser fortalecidos, podamos entender que tú lo que deseas es levantarnos de cualquier circunstancia y no hundirnos. Tenemos a un Dios de poder, a un Espíritu consolador que nos da fortaleza. Oro en esta mañana, mi Señor, para que nadie salga débil, triste, desanimado. Y si hemos sido confortados con la palabra, que actuemos. Y si hemos sido exhortados a nuestro corazón, redarguidos por tu Espíritu Santo, ayúdanos a cambiar. No solamente a desear cambiar, sino a cambiar para tu gloria. Mientras la iglesia ahora, yo no sé si entre nosotros hay alguien que aún no ha entregado su vida a Jesús, que ha dispuesto su vida en arrepentimiento delante de Cristo. Amado, amiga o amigo, Dios te da una oportunidad. Él te está llamando, Él te va a perdonar, te va a rescatar de una condenación que acabamos de leer, que es el juicio eterno para aquellos que le dan la espalda a Dios. Hoy te hacemos la invitación a ti, amigo o amiga, si estás aquí entre nosotros, a que tomes esa decisión. Levántate donde tú estás sentado, queremos orar por ti. Nosotros no te vamos a convertir ni te vamos a dar salvación, es Dios quien la da, pero necesita tu obediencia, necesita tu testimonio, necesita que proclames con evidencia que quieres creerle. Habrá alguien en este lugar que quisiera hacer esa oración, quisiera que oráramos por su vida, para vivir para Cristo todo el tiempo que le falta en esta tierra. Hoy es la oportunidad. Padre, gracias por tu bendición de tenernos, Señor, de pie, vivos. Gracias, Señor,
gracias a Dios por su palabra.